Yo siempre con mi chuleta para no equivocarme. No, no tengo mucho, ya me contaste. Ok, no. Bueno, buenos días de nuevo. Bienvenidos otra vez ya a la tercera charla de la 22ª edición del ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias a todos por asistir. Recordad que al final tenéis ahí el código QR para la asistencia, ¿vale? Y hoy tenemos a una persona, como siempre, muy especial, como siempre. Siempre que la gente viene por aquí es porque la invitamos y porque queremos que venga. Ella además ha estado más de una vez por aquí en nuestra facultad. Siempre es muy grato tenerla aquí y siempre acepta nuestras invitaciones, es casi como un poco de la casa ya. Vale, es, como ya sabéis, María Jesús Tabernero, que es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela y tal, para los que no leísteis el cartel, ¿verdad? Es además profesora titular del área de Medicina Legal y Forense y pertenece al Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía, Patología, Ginecología y Obstetricia y Pediatría de la Universidad de la USC. Además de impartir docencia en varios grados, como el de Medicina, Odontología, Enfermería y también en varios másteres, sí es muy importante porque además es investigadora del Instituto de Ciencias Forenses y miembro del Grupo de Investigación de Toxicología Forense de la USC. Por eso la hemos traído aquí, porque tiene cosas muy interesantes que contarnos, teniendo en cuenta su calidad investigadora. Tiene más de 100 publicaciones en revistas JCR, con 4 sexenios de investigación. Coordina el área de Medicina Legal y Forense en la USC y también, aparte, coordina, o sea, le da tiempo a coordinar el programa de movilidad de estudiantes del convenio bilateral en la Facultad de Medicina. Y por si fuera poco, además, es secretaria académica de la Facultad de Medicina de la USC, o sea, es multitask. Entonces, ahora os voy, como todo el mundo, ahora os dejo con ella porque nos va a presentar su charla sobre aspectos generales y sustancias de consumo. Muchas gracias. Buenos días. Qué buen recibimiento, qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al equipo de Canal por contar conmigo, que yo vengo aquí encantada de la vida. Y además siempre me tratan fenomenal. Como dijeron en la presentación, yo me dedico a la toxicología forense y me dedico a la medicina legal. Y de lo que vamos a hablar hoy precisamente es de un aspecto importante dentro de nuestro campo, que son las drogas de abuso. Vamos a hablar un poco de alguna generalidad sobre las drogas de abuso y vamos a hablar también sobre cuáles son las sustancias de mayor consumo en nuestro medio y cuáles son las características más importantes, más específicas de esas sustancias. Para hablar de drogas de abuso, primero tenemos que definir qué es una droga de abuso y saber realmente de qué estamos hablando. Las drogas de abuso son sustancias terapéuticas o no, que introducidas en el organismo por cualquier vía de administración producen una alteración del sistema nervioso central. Son además susceptibles de crear dependencia que puede ser física o puede ser psíquica y que depende del tipo de sustancia, depende de la vía de administración y depende de las circunstancias del consumo. Así que ya estamos dando una serie de definiciones de conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de drogas de abuso, porque estamos hablando de dependencia. ¿Y la dependencia qué es? La dependencia, según la CIE-10, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, se define como un deseo intenso de consumir, una disminución de la capacidad para controlar el consumo, una posibilidad de causar síndrome de abstinencia, una capacidad de desarrollar tolerancia, un abandono progresivo de otras fuentes de placer, de otras diversiones y un aumento del tiempo empleado en el consumo que no se emplea en las labores habituales y una persistencia en ese consumo a lo largo del tiempo. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es un estado de adaptación biológica por el que el sujeto que consume cada vez necesita mayor dosis para conseguir el mismo efecto y por tanto esas dosis a veces se aumentan hasta niveles tóxicos o letales. ¿Qué es el abuso? El abuso es un patrón de consumo de una sustancia que produce limitaciones clínicas, produce alteraciones clínicas. ¿Cómo se manifiestan esas alteraciones? Pues es un fracaso en el desempeño de las obligaciones habituales, laborales, con la familia,
un uso recurrente en situaciones que conlleven peligro y un uso continuado a pesar de saber que la sustancia está causando un daño. Por tanto, hay un patrón de consumo abusivo. Las sustancias de abuso, las drogas de abuso, tienen también la capacidad de crear un síndrome de abstinencia que aparece cuando se abandona el consumo. Aparecen una serie de síntomas, una serie de signos físicos y psíquicos de gravedad variable en función de la dependencia a la sustancia y en función, por supuesto, del tipo de sustancia, pero que en cualquier caso solo desaparecen o después de un tiempo prolongado o después de volver a introducir el consumo o una sustancia terapéutica alternativa. Así que con eso ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando no de cualquier sustancia, sino de unas drogas que tienen unas capacidades determinadas. ¿Por qué hablamos de drogas de abuso? ¿Nos preocupan las drogas de abuso? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que, según los informes mundiales, más de 300 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron drogas en el año 2023, que es el último informe del que tenemos cifras, aumentando respecto a la década anterior un 28%. Los jóvenes consumen cada vez más drogas y el porcentaje de consumo es mayor que los de generaciones anteriores. A nivel mundial, más de 11 millones de personas consumen drogas por vía parenteral. Y el número de personas que sufren trastornos por consumo de drogas también está aumentando, llegando a un aumento de un 45% en los últimos 10 años. Por tanto, se está duplicando el problema y las consecuencias del problema. Cuando hablamos de consumo de drogas, hablamos de un problema individual, pero hablamos también de un problema social, un problema que nos atañe a todos como sociedad, y por eso nos preocupa. El último informe, el World Drug Report de Naciones Unidas, nos indica cuáles son las sustancias de mayor consumo a nivel mundial. Y como veis, el que lleva la cabeza es el cannabis, seguido por los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis. Este es el reporte a nivel mundial. En España, el consumo de cocaína está por encima del consumo de anfetaminas. ¿Cómo clasificamos las drogas? Vamos a hablar de algunas en especial, que son las de mayor consumo. ¿Cómo las clasificamos? Hay distintas clasificaciones de las drogas. Por su origen, drogas naturales, sintéticas o semisintéticas, por sus efectos en el sistema nervioso central, drogas depresoras, estimulantes o alucinógenas, o por su estado legal, por su estatus jurídico. Las hay legales y las hay ilegales. Vamos a seguir la clasificación sobre su efecto sobre el sistema nervioso central, porque realmente lo que vamos a comentar es lo que hace cada droga, cuáles son sus efectos y por tanto es lo que más nos importa. Las drogas depresoras son el alcohol, los opiáceos y los psicofármacos, fundamentalmente. Las drogas estimulantes, en las que entran la cocaína, las anfetaminas, el speed, las xantinas y la nicotina. Y las drogas perturbadoras, que ahora vemos qué es eso de droga perturbadora del sistema nervioso central, en las que incluimos alucinógenos como el LSD, la mescalina, incluimos los derivados del cannabis y también disolventes e inhalantes. Cuando hablamos de drogas depresoras, en las que destacan, como acabamos de ver, los opiáceos, el alcohol y los psicofármacos, hablamos de sustancias que tienen capacidad de disminuir la actividad del sistema nervioso central y tienen la capacidad, además, de potenciar el efecto de otros depresores del sistema nervioso central, lo que muchas veces complica el efecto, porque muchas veces lo que hay es un policonsumo y, por tanto, sumamos efectos depresores y eso puede llegar a una depresión cardiorrespiratoria y puede llevar al consumidor a la muerte. Si se usan durante largo tiempo, se desarrolla tolerancia, se puede llegar a dependencia física y cuando se dejan de consumir, ocasionan síndrome de abstinencia. Y esta es la definición que hicimos al principio. Por tanto, estamos hablando de drogas de abuso. Cuando hablamos de estimulantes, hablamos de sustancias que tienen un efecto contrario en el sistema nervioso central. Los estimulantes por excelencia son las anfetaminas, la cocaína, las drogas de síntesis y estimulantes menores como las xantinas, que todos conocemos y muchas veces consumimos, porque la teína, la cafeína está ahí para. Bien, ¿cuáles son los efectos de los estimulantes? Una mayor actividad del sistema nervioso central, por tanto estimulan la capacidad cerebral, estimulan la atención, estimulan la energía y estimulan también
el sistema nervioso simpático y por tanto aumentan la glucosa en sangre, aumentan la presión arterial, aumentan el ritmo cardíaco y causan taquipnea. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso de estimulantes? Cuando el consumo es crónico se puede llegar a una paranoia, a un estado de delirio, sobre todo cuando el consumo es en altas dosis en poco tiempo. Causan también hipertermia y arritmias cardíacas y esto puede llevar a convulsiones, puede llevar a un fallo cardiovascular y puede llevar a la muerte. Hablábamos de que la tercera pata de esa clasificación eran los perturbadores. Los perturbadores del sistema nervioso central son ese tipo de sustancias que tienen la capacidad de alterar la percepción, que tienen la capacidad de alterar los sentidos. Los alucinógenos son perturbadores. Son sustancias que alteran el pensamiento, alteran la capacidad de entender y de ver el mundo que tenemos a nuestro alrededor y además generan alucinaciones o sensaciones que no existen. Por tanto, yo puedo ver colores o puedo escuchar objetos. De alguna manera estoy alucinando y delirando. Dentro de estos perturbadores están las drogas alucinógenas como el LSD, la mescalina o el éxtasis. Están las drogas disociativas, entre las que destacan la ketamina y la fenciclidina, el polvo de ángel. Hay sustancias psicoactivas como el cannabis, que veremos que tienen una acción perturbadora también, una acción de alteración de la percepción, y luego están las sustancias volátiles como los inhalantes. ¿Cuáles son las drogas de abuso más habituales? ¿Cuál es la droga que más se utiliza? Bueno, vamos ahora a comentar algunas de ellas, pero evidentemente la droga de consumo más extendido en nuestro mundo es el alcohol etílico. El alcohol etílico es una droga legal. Como droga legal estamos todos acostumbrados a tenerla a nuestro alrededor y en nuestro medio, pero si nos fijamos en el alcohol etílico, aparte de un consumo muy extendido y un acceso muy sencillo, es una droga que tiene acciones sobre el sistema nervioso central, la incluíamos dentro de los depresores del sistema nervioso central, afecta la capacidad de autocontrol y es una droga que en un primer momento da la sensación de ser estimulante, porque genera una sensación de euforia y desinhibición. Pero ese es el primer estadio del consumo. Posterior al consumo pasa después a una fase de depresión del sistema nervioso central. El alcohol etílico genera tolerancia y tiene además la capacidad de generar fenómenos de tolerancia cruzada. Eso quiere decir que cuando se consume con otros depresores aumenta la tolerancia para ambas sustancias, de manera que yo aguanto más alcohol y yo necesito más psicofármaco para tener el mismo efecto. Y eso a veces tiene consecuencias letales porque no controlo la dosis de lo que estoy tomando. Me tomo alcohol con benzodiazepinas y no me hacen nada porque estoy generando una tolerancia cruzada, así que aumento la dosis de la benzo y llega un momento que la dosis de la benzo es tóxica o es letal. El problema principal del alcohol, al que no le vamos a dedicar más tiempo, porque yo creo que todos sabemos perfectamente lo que es y de qué estamos hablando, el problema principal del alcohol es su efecto depresor, es sus características, que cumple con todas las características que decíamos antes de una droga de abuso, genera tolerancia, causa un síndrome de abstinencia, causa dependencia y sobre todo es de amplio consumo, muy fácil de obtener y por tanto vivimos además en una sociedad en que asumimos que el consumo de alcohol es normal y habitual. Y el alcohol tiene otra característica, bueno, como casi todas, pero el alcohol normalmente, cuando hablamos de drogas de abuso, se consume junto a otras drogas. El alcohol ya lo damos por hecho, ya tomamos la copa cuando salimos y a mayores el que toma algo lo suma al alcohol etílico y por tanto los efectos siempre son mucho más graves, porque decimos que hablamos de tolerancia cruzada y de fenómenos de efectos que se suman. La siguiente droga más consumida en nuestro país y en el mundo entero decíamos que era el cannabis. El cannabis es la droga ilegal más popular y la marihuana y el hachís son las drogas de las que más se trafica a nivel mundial, en el mercado mundial. Estados Unidos es el primer productor de marihuana, Marruecos es el primer productor de hachís y Pakistán y Afganistán los mayores exportadores de la resina. El cannabis tiene un peligro
parecido al que tiene el alcohol, y es la percepción que tiene la población de que es una droga, de las que antes se decía droga blanda, que es una droga que no tiene prácticamente efectos dañinos, y no es así. El cannabis es una droga de abuso, el cannabis tiene efectos sobre el sistema nervioso central y el consumo crónico de cannabis tiene efectos importantes en la actividad cerebral. El origen del cannabis es muy antiguo, desde hace 5.000 años se conocen y se cultivan las plantas de marihuana, se usaban los tallos para hacer cuerdas de cáñamo y se le dieron usos medicinales también, sobre todo como analgésico, como inductor del sueño. La variedad de planta que tiene mayores principios activos es la cannabis sativa, tiene más de 113 cannabinoides, pero cuando hablamos de cannabis hablamos fundamentalmente de 3 metabolitos, de 3 principios activos que son los que más se encuentran con mayor concentración y además los que más efecto tienen y nos importa. Uno es el tetrahidrocannabinol, es el principal, es el responsable de la acción psicoactiva del cannabis. El cannabinol es un producto que se obtiene por degradación, por metabolización del tetrahidrocannabinol, y el cannabidiol, que tiene la característica de ser un metabolito que no tiene esa acción psicoactiva, pero sin embargo puede tener unas ciertas propiedades terapéuticas. Luego lo veremos. Tipos de cannabis. Cuando hablamos de cannabis hablamos de marihuana, hablamos de resina, hablamos de hachís. ¿Qué diferencia hay? Pues fundamentalmente la proporción de tetrahidrocannabinol. Cuando hablamos de marihuana hablamos de un producto derivado de la planta directamente, se machacan las hojas y los tallos y el contenido de tetrahidrocannabinol como mucho llega a un 5%. El hachís es una pasta que se hace con la resina prensada y por tanto se concentra y el contenido de tetrahidrocannabinol puede llegar al 20%. Y la resina o el aceite de cannabis puede llegar a contener hasta un 50% de tetrahidrocannabinol. Por tanto vemos la diferencia en los posibles efectos. ¿Qué efectos tiene el cannabis? El cannabis tiene efectos físicos, tiene efectos psicológicos y produce también alteraciones del conocimiento, del comportamiento. Los efectos aparecen al poco tiempo de empezar a consumirlo y duran unas cuantas horas. Su consumo produce tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Otra vez volvemos a la definición inicial de droga de abuso, lo cumple todo. ¿Cuáles son los efectos físicos? El consumo de cannabis produce una pérdida de aptitudes motoras, una reducción de la fuerza muscular, una aceleración de la frecuencia cardíaca, un aumento del apetito, hipertensión, enrojecimiento de los ojos y disminución de la coordinación. Pero no solo tiene efectos físicos, tiene también efectos psíquicos. Los efectos psíquicos del cannabis y de la marihuana dependen no solo del uso de la marihuana, sino de la personalidad y el estado del consumidor y dependen también de circunstancias ambientales. En general, los efectos más habituales son la euforia, la distorsión de la percepción, la disminución de la memoria y la dificultad de pensamiento y de concentración. ¿Qué es el cannabis terapéutico? Está demostrado y veíamos que el cannabis se había usado desde la antigüedad, que hay determinados metabolitos, componentes cannabinoides, que tienen un potencial terapéutico que está en estudio. Aunque se utilizaron y se probaron para distintos procesos, los más habituales y los más demostrados son las náuseas y los vómitos en la quimioterapia, la espasticidad muscular en procesos como la esclerosis múltiple, el dolor crónico refractario y la epilepsia refractaria. Cuando hablamos de cannabis terapéutico, hablamos de concentración de cannabidiol. El THC, el tetrahidrocannabinol, no tiene ningún potencial terapéutico, tiene un potencial psicoactivo sobre el sistema nervioso. El cannabidiol no tiene esa acción psicoactiva, pero en cambio tiene una posibilidad terapéutica. Cuando hablamos de cannabis terapéutico, hablamos siempre de productos de laboratorio, de productos farmacéuticos. Por tanto, hablamos de una dosificación controlada, hablamos de una concentración controlada. Todavía hacen falta ensayos clínicos para justificar realmente el uso de ese cannabis terapéutico, pero lo que sí tenemos claro es que la marihuana, el porro, no es terapéutico, porque no controlamos la concentración y porque ahí lo que tenemos es cannabidiol y tetrahidrocannabinol. Y nosotros lo que buscamos cuando hablamos de cannabis terapéutico es la concentración de cannabidiol, que es el único que puede generar ciertos efectos terapéuticos.
Hablando de toxicología de cannabis, se sabe que el cannabis normalmente se consume fumado, aunque también se puede consumir por otras vías, y una vez que se fuma, la concentración más alta se alcanza en 20 o 30 minutos, y en 2 o 3 horas desaparece. Cuando se consume por vía oral o por otras vías, hace falta más concentración para conseguir los mismos efectos. La mayor parte del THC, del tetrahidrocannabinol, del componente psicoactivo del cannabis, circula unido a lipoproteínas y solo un 1% consigue llegar al sistema nervioso central. El THC sufre 2 procesos metabólicos en el organismo. Una primera metabolización a nivel pulmonar y hepático, donde pasa a tetrahidrocannabinol, hidroxitetrahidrocannabinol, un metabolito que es un poquito más potente que el tetrahidrocannabinol. Una segunda metabolización hepática, el hidroxitetrahidrocannabinol se metaboliza a carboxitetrahidrocannabinol y este es inactivo. Este es el metabolito mayoritario en la orina y es el que se usa cuando se hacen análisis en el laboratorio para saber si se consumió o no se consumió. Es el marcador biológico que se utiliza habitualmente para el consumo. Los niveles sanguíneos que se alcanzan de tetrahidrocannabinol son muy bajitos y desaparecen relativamente pronto. En 22-24 horas no se encuentra tetrahidrocannabinol en sangre. Sin embargo, el tetrahidrocannabinol y el cannabis tienen una característica un poco diferente a otras drogas, y es que es muy liposoluble, circula unido a lipoproteínas, y eso hace que su periodo de eliminación, y debido también a su volumen de distribución, sea muy lento. De manera que si yo consumo cannabis, puedo estar eliminando cannabis y detectarse cannabis en mi orina pasada una semana. E incluso puede detectarse cannabis pasado un mes del consumo, debido precisamente a que queda atrapado en ese tejido adiposo y se va soltando muy lentamente. Por tanto, eso es lo que justifica que muchas veces se hacen análisis y pues yo no consumí, pues yo hace días que... Pero das positivo, y das positivo porque hubo un consumo anterior y permanece en esos depósitos grasos del organismo. Los opiáceos. ¿Qué son los opiáceos? Los opiáceos son los derivados del opio, y el opio es una resina que se obtiene de una planta, de la Papaver somnífero. Se hacen unas incisiones y sale un juguito que es donde se obtiene el opio y luego se concentra. El opio tiene muchos alcaloides activos, pero los principales, los más importantes, son la morfina, la codeína y la noscapina, y en menor proporción la papaverina y la tebaina. Además de esos alcaloides naturales, hay una serie de alcaloides sintéticos que derivan precisamente de esos alcaloides naturales que conocemos todos: la heroína, la nalorfina, la naloxona, el fentanilo o la metadona. Estamos hablando de opiáceos, pero de opiáceos sintéticos. Los opiáceos tienen efectos analgésicos y tienen efectos antidiarreicos, y se usaron en civilizaciones antiguas precisamente con esos fines terapéuticos. La sustancia activa más importante es la morfina, y la morfina se llama así en honor al dios Morfeo, al dios de los sueños. ¿Por qué? Porque lo que causa precisamente es sedación y sueño. La morfina es una sustancia sedante, pero muy adictiva. En el siglo XVI se consumía morfina mezclada con una solución alcohólica, y eso se llamaba láudano, y se utilizaba como calmante. Calmaba, claro, pero con unas consecuencias importantes. En el siglo XIX se empezó a utilizar otro de los alcaloides de los opiáceos, la codeína, como remedio para la tos. Y fue a finales del siglo XIX cuando se consiguió sintetizar la heroína, un alcaloide sintético, a partir de la acetilación del clorhidrato de morfina. En un principio se la llamó heroína porque era un fármaco que se esperaba que iba a sustituir a la morfina y que iba a ser mejor. La heroína que me va a salvar de los problemas que me está dando la morfina. Con el tiempo se vio que la heroína daba muchos más problemas todavía que la morfina, pero para entonces ya se había popularizado su consumo. La heroína que circula en la calle no solo tiene heroína, evidentemente, sino que tiene una serie de azúcares, sobre todo, y de talco, tiene impurezas de origen, que vienen de esos alcaloides del origen, y tiene adulterantes, que habitualmente son la cafeína, el paracetamol
la lidocaína y el piracetam. En algunos casos, no es frecuente, pero en algunos casos, la heroína de la calle circula cortada con estricnina o con alguna otra sustancia tóxica. Esa heroína que circula en el mercado tiene una proporción entre un 10 y un 60% de heroína. Todo lo demás son adulterantes y eso hace que las consecuencias del consumo sean tan imprevisibles, porque el consumidor no sabe cuál es la pureza de la droga que está consumiendo. En la época en que los opiáceos eran el mayor problema de salud, en los años 80, la vía parenteral era la forma más habitual de consumo de opiáceos. Vino la epidemia de SIDA, la vía parenteral no quedó del todo cerrada, pero desde luego disminuyó muchísimo y actualmente es más frecuente la administración fumada o inhalada. Una sobredosis, una intoxicación de heroína causa una tríada característica de síntomas, que es una miosis, una pupila muy pequeñita, una depresión respiratoria y un coma que lleva a la muerte. ¿Qué es la metadona? La metadona es otro opiáceo. Estamos hablando de opiáceos, hablamos de heroína, hablamos de morfina, hablamos de metadona. La metadona deriva de la morfina, es un opiáceo sintético, semisintético, y es la que se utiliza en programas de sustitución, precisamente, de consumidores de heroína. La metadona tiene ventajas sobre la heroína, por eso se utilizan estos programas de deshabituación, porque es menos tóxica, su vida media es mayor y además tiene una distribución mucho más continuada que los picos que tiene la heroína, y su absorción oral es buena. Se utiliza como opiáceo sustitutivo, sobre todo para reducir esa ansiedad, ese craving, esa sensación que tienen los consumidores de heroína de necesidad de seguir consumiendo. Pero no todos son ventajas, evidentemente, porque al final estamos hablando de un opiáceo y estamos hablando de una droga, y la metadona tiene inconvenientes, produce dependencia y puede causar síndrome de abstinencia. Hay un consumo ilegal de metadona por parte de los consumidores, un tráfico ilegal de metadona que hace que ya la dosis que se utiliza no sea la controlada en las unidades de desintoxicación. Y en casos de abuso pueden aparecer los síntomas de una depresión del sistema nervioso central, por tanto, un fallo cardiocirculatorio. Es habitual relativamente la intoxicación con metadona, por ejemplo, en casos de niños o de familiares de personas que están a tratamiento sustitutivo con metadona, porque encuentran la dosis de los padres, se toman la dosis de los padres y eso puede resultar incluso mortal por la depresión respiratoria que causa. Otros opiáceos también muy en boga y que todos oímos hablar de ellos son, por ejemplo, el fentanilo, otro opiáceo sintético que tiene la característica de su mayor potencia en relación con el resto de los opiáceos. Es 100 veces más potente que la morfina. El fentanilo es un producto farmacológico terapéutico que se utiliza controlado, pero del que hay también un mercado negro importante. Debido a la potencia que tiene, puede llevar a coma y a depresión respiratoria con una dosis elevada. Y en la actualidad estos opiáceos sintéticos, sobre todo el fentanilo, son la mayor causa de muerte por sobredosis en países como Estados Unidos, que tiene un mercado negro importante de fentanilo. En España no es tan habitual porque el uso de fentanilo está muy controlado a nivel hospitalario. Bueno, cambiamos de tipo de droga porque estábamos hablando de depresores y ahora vamos a estimulantes. Y el estimulante por excelencia en nuestro país en el consumo es la cocaína. La cocaína es también un alcaloide que deriva de una planta, de la eritróxido coca, que abunda en Perú y abunda en Bolivia. Es un estimulante cerebral, es vasoconstrictor y es anestésico local. La benzoilmetilegonina, que es la cocaína, se encuentra en la planta en una forma básica y es bastante poco soluble. Para conseguir hacerla más hidrosoluble se obtiene el clorhidrato de cocaína, una sal, que es la que se utiliza precisamente en forma inhalatoria porque atraviesa más fácilmente las mucosas. La forma más estable, la forma de alcaloide, es la que se utiliza para fumar o por la vía parenteral. La cocaína tiene antecedentes de consumo también desde la antigüedad, se utilizaba
en los Andes, la utilizaban los incas para contrarrestar precisamente los efectos de la falta de oxígeno, los efectos de la altitud en la que vivían, masticaban hojas de coca y extraían el alcaloide. Se introdujo a través de América en Europa en el siglo XVI y se sintetizó por primera vez extrayéndola de las hojas de coca en el siglo XIX. Posteriormente se hizo muy famosa y muy conocida y se expandió su consumo dentro de la comunidad médica debido al uso que hacía Freud de la cocaína y a la popularidad que le dio por los efectos que tenía de desinhibir en su consulta a los pacientes y por tanto la utilizaba como parte de su tratamiento. A finales del siglo XIX la cocaína se incluyó las hojas de coca como componente de una bebida que se inventó en aquel momento, que fue la Coca-Cola. Y por eso se llamó así. A partir del principio del siglo XX se empezó a ver que la cocaína no era inocua, que la cocaína estaba causando estragos en la salud. Se prohibió el consumo de cocaína, se eliminó de la Coca-Cola, por supuesto, se prohibió su consumo en los años 20 en Estados Unidos. Y a partir de los años 70-80, con el auge otra vez del consumo de drogas, se puso de moda y empezó a circular por los ambientes más de moda y más de ambientes jóvenes. Es una droga muy peligrosa y su consumo está muy extendido en nuestro país. Normalmente se consume esnifada, se consume por vía intranasal y su efecto máximo aparece entre 30 y 60 minutos. Cuando se utiliza por vía parenteral, que a veces lo que se hace es un bolo de cocaína y heroína, un speedball, evidentemente el efecto es casi instantáneo y la toxicidad muchísimo mayor. Y por vía inhalatoria el crack se fuma y por tanto el inicio es más rápido, pero la acción dura menos, es más tóxica también y mucho más peligrosa. ¿Qué síntomas causa la cocaína? Pues causa síntomas de estimulación, causa midriasis, insomnio, anorexia, sudoración elevada, temblor, aumento del pulso, de la temperatura, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, una vasoconstricción y una elevación de la confianza y del estado de ánimo. Nos estimula, nos hace capaces de todo, nos creemos capaces de todo. Causa, con el uso continuado, congestión y alteración y ulceración de las mucosas y puede llevar a infartos, arritmias, puede llevar a accidentes cerebrovasculares y a cualquier tipo de lesión cardíaca por el efecto estimulante que tiene. Causa también síntomas psíquicos, no solo síntomas físicos, y fundamentalmente son cambios en el estado de ánimo. Lleva a un estado de alerta permanente, de agitación, de euforia. Eso deriva muchas veces en sensaciones de paranoia, de delirios, alucinaciones que tienen los consumidores de cocaína, de que tienen gusanos en la piel, de que tienen una sensación extraña y puede llevar a psicosis, con síntomas muy parecidos a los de la esquizofrenia. ¿Qué es el cocaetileno? El cocaetileno es un metabolito que aparece cuando se consume conjuntamente la cocaína y el alcohol etílico. De hecho, cuando en el laboratorio se encuentra cocaetileno, sabemos que hubo consumo de cocaína y de alcohol etílico. Solo aparece cuando el consumo es conjunto. Una de las características del cocaetileno es que es más tóxico y más potente que la propia cocaína. Y por tanto, los efectos son mayores y la toxicidad cardíaca es muchísimo mayor. La dosis letal de cocaína, por tanto, disminuye cuando se consume asociada al alcohol, porque aparece este metabolito, este cocaetileno, que tiene unos efectos tóxicos mayores. Bueno, avanzamos. Sabemos lo que es el alcohol, el cannabis, los opiáceos y la cocaína, pero tenemos muchas más drogas de abuso, de amplia difusión, de amplio consumo en nuestro medio. Y dentro de esa clasificación están los psicofármacos. ¿Qué diréis? Los psicofármacos son medicamentos evidentemente, y son medicamentos que entran dentro de la categoría de los depresores del sistema nervioso central, fundamentalmente los barbitúricos, los antidepresivos y las benzodiazepinas. ¿Por qué hablamos de ellos en esta clasificación? Porque los psicofármacos se utilizan muchas veces como drogas de abuso, aunque son sustancias con receta, con prescripción controlada, circulan en el mercado negro
y son de fácil acceso relativamente, la gente los utiliza con otros fines que no con el fin terapéutico. A dosis bajas producen una sedación, tranquilidad, ayudan a conciliar el sueño, es para lo que normalmente están prescritos, pero a dosis más elevadas disminuyen los reflejos, provocan depresión respiratoria y pueden llevar a la muerte. Los psicofármacos mal utilizados fuera de receta y fuera de las dosis habituales causan dependencia, causan abuso, causan síndrome de abstinencia y producen tolerancia. Por tanto, se consideran con un mal uso como drogas de abuso. Se utilizan habitualmente como sedantes y como somníferos. Son de amplio consumo y suponen un riesgo importante para la salud porque no hay la percepción de riesgo que se tiene con otras drogas, ya que al final pues son medicamentos y la gente lo entiende como un medicamento. Pero tienen un efecto muy importante depresor sobre el sistema nervioso central. Los más habituales que se usan con esta finalidad son los barbitúricos. Los barbitúricos se utilizaron médicamente fundamentalmente para tratar las convulsiones y también para combatir la ansiedad y el insomnio. Pero tienen la capacidad de causar un síndrome de abstinencia importante cuando se dejan de utilizar, sobre todo si se dejan de utilizar bruscamente. Aumenta el insomnio, aumenta la sudoración, hay taquicardia, hay agitación psicomotriz y puede llevar incluso a convulsiones y al coma. Las benzodiazepinas son los sedantes más consumidos en nuestro mundo y en nuestro país. Son de fácil obtención, consume más de la mitad de la población con receta médica para tratar el insomnio, para tratar la ansiedad, para tratar la agitación, para tratar algunos problemas musculares, incluso para tratar de relajar como relajante muscular, y la combinación de benzodiazepinas con alcohol y con otras drogas depresoras del sistema nervioso central, decíamos antes que provoca una tolerancia cruzada y por tanto potencian ese efecto depresor. Entre sus efectos secundarios tiene una tríada sintomatológica característica que son el automatismo, la desinhibición y la amnesia anterógrada y causan síntomas de abstinencia si se dejan de utilizar bruscamente. Por tanto, cumplen con todos esos presupuestos de las drogas de abuso. Hay benzodiazepinas como el fluritrazepam que se utilizan en agresiones sexuales, en lo que se llama la sumisión química, precisamente por ese efecto que tienen sedante y de amnesia anterógrada. Por tanto, el paciente no recuerda lo que pasó en las últimas horas desde el consumo. Los antidepresivos son también fármacos depresores del sistema nervioso central que se utilizan para tratar los estados de ánimo, trastornos obsesivo-compulsivos y en algunos casos incluso algunos síntomas psiquiátricos o dolores crónicos. Su objetivo es restablecer el equilibrio bioquímico de los neurotransmisores, fundamentalmente de la serotonina y la noradrenalina, y requieren un control muy importante y muy justificado de su uso y de su dosificación. Hay muchos diferentes tipos de antidepresivos y su mecanismo de acción es diferente. Son fármacos de utilización muy frecuente en nuestro medio, igual que las benzodiazepinas, y tienen muchos efectos secundarios. Esos efectos secundarios dependen evidentemente del tipo de antidepresivo del que estemos hablando y depende de las características individuales y del estado de salud del paciente que los consume. En cualquier caso, recordar que cuando hablamos de psicofármacos hablamos de fármacos y hablamos de psicofármacos como drogas cuando el uso que se hace de esos psicofármacos no es el de la prescripción habitual. Por tanto, fuera de dosis, con una dosis inadecuada, fuera de la necesidad que tiene el paciente o combinados con otras sustancias. Y por tanto, en ese caso estamos hablando de drogas de abuso. Dentro de esos estimulantes de los que hablábamos antes tenemos también las anfetaminas, que son también de consumo muy extendido en nuestro medio. Las anfetaminas son aminas simpático-miméticas que tienen una fórmula química similar a la de la adrenalina y son estimulantes del sistema nervioso central. En general hablamos de anfetaminas englobando tanto a la anfetamina como a una serie de compuestos similares que no son propiamente anfetaminas, pero que tienen unas propiedades farmacológicas muy similares. Las más utilizadas derivan de la dexedrina y de la benzedrina y son sustancias liposolubles y por ello atraviesan muy fácilmente la placenta y la barrera hematoencefálica.
Su acción involucra también los niveles de neurotransmisores y tiene efectos sobre la serotonina, la dopamina y la adrenalina. Producen estimulación del sistema nervioso, causan una midriasis como hacía la cocaína, como estimulantes que son, causan sequedad de boca, sudoración, temblor, una característica que es esa tensión mandibular, el bruxismo y el trismo, que pueden llegar incluso a dolor en la mandíbula, y aumentan la temperatura corporal, aumentan la presión arterial, aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan esa sensación de confianza y de bienestar, de manera que la persona se mantiene activa, está siempre alerta y se ve capaz de hacer cualquier cosa porque no tiene sueño, parece que no se cansa, inhiben el sueño e inhiben el apetito. Otra sustancia que también tiene una característica parecida, pero que vamos a mezclar un poco los efectos, son las que conocemos como nuevas sustancias de síntesis o drogas de síntesis. Esas NPS, esas nuevas sustancias psicoactivas, son sustancias o estimulantes o perturbadoras cuyo origen es totalmente sintético. Son sustancias producidas en el laboratorio. Tienen diferentes formas, tienen diferentes formulaciones y normalmente circulan como pastillas con dibujitos, con logos, con dibujos animados de distintos colores y de las que muchas veces no se sabe ni la procedencia ni la composición. Dentro de esas drogas de síntesis hay muchas clasificaciones y una característica que tienen las drogas de síntesis es que están constantemente apareciendo nuevas drogas y por tanto muchas veces permanecen en una especie de limbo de alegalidad, porque no son ni legales ni no legales, no se sabe ni que existen, y cuando una se controla ya apareció una nueva, pero la clasificación básica son aquellos derivados anfetamínicos, las feniletilaminas, en las que destacan la metanfetamina y la metildioximetanfetamina, el éxtasis. Son los análogos del fentanilo, los análogos de la meperidina, los análogos de la fenciclidina, donde destacan la fenciclidina y la ketamina, y en la minorex y análogos. Igual que decíamos que dentro del término anfetaminas muchas veces incluimos a todos, incluimos también al MDMA, incluimos el éxtasis y el speed, con el término éxtasis muchas veces nos referimos a cualquier pastilla, a cualquier droga de síntesis, pero como vemos son completamente diferentes en su composición y muchas veces muy distintas en cuanto a concentraciones y en cuanto a efectos. Pero llamamos éxtasis a cualquier pastillita de colores con dibujos que se consumen en determinados ambientes. Las drogas de síntesis o estas nuevas sustancias psicoactivas tienen la característica de que son relativamente baratas, de fácil acceso, circulan por internet muy fácilmente, hay muy poca información sobre sus efectos, se asocian a determinados ambientes lúdicos y determinados grupos de población y no hay una gran percepción del riesgo porque muchas veces no se sabe ni lo que se está consumiendo. Tenemos unas pastillitas que no sabemos muy bien si tienen ketamina, si tienen fenciclidina, si tienen metanfetamina o si tienen una mezcla de ellas y eso precisamente es lo que hace que sean un cóctel y una bomba de relojería. Porque además el consumo de drogas de síntesis en el ambiente en el que se hace asociado al alcohol etílico. Por tanto, estamos añadiendo toxicidad y potenciando efectos. Destacamos, porque son las que más circulan en nuestro medio y de las que más se habla, el éxtasis por un lado. El éxtasis es el MDMA, la metilendioximetanfetamina, que pertenece a esa familia de las feniletilaminas. Normalmente se consumen o como polvo o como pastilla, con unos dibujitos, con unos colores determinados, y son drogas sintéticas que tienen un efecto estimulante. Pero tienen una característica, y es que aparte de estimulantes también se las considera perturbadoras del sistema nervioso central. Son también drogas psicodélicas porque pueden causar alteraciones en la percepción y por tanto mezclan este tipo de efectos. El MDMA, como cualquier estimulante, tiene efectos sobre el ritmo cardíaco, sobre la presión arterial, aumenta el estado de alerta, igual que hacía la anfetamina, aumenta la confianza, aumenta la concentración momentáneamente, disminuye el cansancio y da una sensación de paz y bienestar momentánea cuando se consume. Puede a veces tener unos efectos secundarios que son muy desagradables. Esos efectos secundarios pasan por esa tensión muscular de la que hablábamos antes, una sensación de no poder mover la mandíbula incluso, visión borrosa, náuseas, desmayos, sudoración.
elevada, escalofríos, confusión, depresión y un insomnio y una ansiedad extrema que no permite nunca la tranquilidad ni permite dormir. Y estos síntomas pueden aparecer y durar durante semanas después del consumo. La metanfetamina, otra de estas drogas de síntesis, de estas anfetaminas sintéticas, deriva de la anfetamina, se la conoce como speed, pero tiene efectos más potentes que la propia anfetamina sobre el sistema nervioso central. Se utiliza en los mismos ambientes que todas las drogas de síntesis, es muy adictiva y normalmente es un polvo cristalino, sin olor, sin sabor, muy fácil de disolver. La metanfetamina tiene los mismos efectos que las anfetaminas y que las drogas de síntesis, que estimulan el sistema nervioso central, libera dopamina y por tanto produce una sensación de bienestar y de hiperactividad que mantiene al sujeto en ese estado de alerta. Normalmente cuando se utiliza por vía parenteral o se fuma en vez de disolverla, tiene una sensación que le llaman un flash, es una sensación rapidísima de placer, una sensación de bienestar que dura muy poquito tiempo y que luego va seguida de un bajón enorme del que cuesta luego recuperarse. Cuando la administración no se hace por vía parenteral, sino que se hace por vía oral, evidentemente los efectos son menores y las dosis para llegar a esos efectos son mayores. El mayor problema de las drogas de síntesis es esa percepción que tiene mucha parte de la población de que son drogas seguras, de que son drogas que para usar en ambientes recreativos se toma una pastillita, no pasa nada, no tienen efectos secundarios y no las perciben como una droga de abuso, pero realmente cumplen con todas las características de una droga de abuso y además son muy tóxicas, muy adictivas y muy tóxicas. Y otro de los peligros que tienen es que el ambiente en el que se consumen hace que normalmente nunca se consuman solas. Lo que hay con estas sustancias es policonsumo. Mezclo la pastillita verde con la roja, con la naranja y además me tomo 2 o 3 copas. Y eso es un cóctel tóxico del que muchas veces es muy difícil salir. Bueno, hablamos de depresores, hablamos de estimulantes, bombardeo con un montón de sustancias, pero nos queda hablar un poquito de las perturbadoras. Las perturbadoras decíamos que son las que ni deprimen ni estimulan, sino que lo que hacen es distorsionar la realidad y son las que conocemos como alucinógenos. Se llaman psicodislépticos precisamente porque alteran esa sensación, esa percepción que tenemos de la realidad, de lo que vemos y de lo que oímos. Son capaces de causar delirio, de causar alucinaciones. Dentro de esos alucinógenos, algunos de origen natural, como son el peyote, como es la mescalina, pues realmente tenemos un vademecum y un popurrí de sustancias que pueden llegar a tener estos efectos y muchas se elaboran en laboratorios de forma clandestina, son productos sintéticos que van apareciendo, que casi no tienen ningún control y que realmente no se sabe ni qué concentración se consumen ni cuáles van a ser los efectos habituales. Provocan una distorsión de la percepción de la realidad, distorsiones en la percepción visual, en la auditiva, provocan alteraciones psíquicas y precisamente por la manera en que se consumen, sus efectos son muy impredecibles y eso quiere decir que a veces causan lo que se busca y otras veces tienen lo que se llama un mal viaje, unas sensaciones tremendamente desagradables y aterradores que incluso a algunos pacientes les pueden llevar al suicidio o a otra situación. Y para terminar, hay una situación que todos conocemos y antes cuando hablábamos de las benzodiazepinas decíamos que algunas benzodiazepinas como el flunitrazepam se utilizan en un contexto determinado que es un contexto delictivo, que es lo que conocemos como sumisión química. La sumisión química es una situación en la que se administran sustancias con el fin de tener una disminución de la capacidad, del consentimiento de la persona a la que se le administran con fines delictivos. Puedo hacerlo para robarle, puedo hacerlo para engañarle, puedo hacerlo con el fin de una agresión sexual. En cualquier caso, para esa finalidad necesito que la persona no consienta y que la persona no se entere y por tanto utilizo una sustancia que me permita hacer eso. Eso es la sumisión química. Las sustancias más habitualmente utilizadas en estas agresiones
son el alcohol, las benzodiazepinas, el GHB, la escopolamina, la ketamina, los cannabinoides y la cocaína. Cualquiera de ellas nos sirven porque acabamos de ver que necesito una sustancia que altere la percepción, que altere el sistema nervioso, y tanto los estimulantes como los depresores son útiles para eso. Normalmente se utilizan benzodiazepinas y se utilizan depresores. Hay un par de sustancias de las que no hablamos, y por eso ahora las dejé para el final, de las que se habla siempre cuando se habla de agresiones sexuales, cuando se habla de sumisión química, que son el GHB y la escopolamina, la burundanga. ¿Qué es eso? El GHB es un metabolito endógeno. Todos nosotros tenemos GHB en la sangre. De hecho, en el laboratorio es complicada la determinación de GHB porque una vez que lo encuentras no sabes qué parte es exógena y qué parte es endógena. No sabes cuál es la concentración natural que tiene el individuo de ese GHB. El GHB se conoce en el mercado como éxtasis libre, líquido, pero no tiene nada que ver con el éxtasis, no tiene nada que ver con las anfetaminas. Es un compuesto completamente diferente. Y es un fármaco ideal para esas agresiones, para esos asaltos sexuales facilitados por drogas, porque no tiene olor, no tiene sabor, es muy fácil de diluir en una bebida y produce sueño, produce amnesia y produce relajación. Por tanto, es un polvo que se lleva en unas botellitas, en unos biberones que le llaman, que es muy fácil añadirlo a una bebida y conseguir que el que se tome esa bebida se quede medio dormido y no recuerde nada de lo que pasó en las últimas horas. La escopolamina o la burundanga es un alcaloide de una planta. Atraviesa la barrera hematoencefálica y es un depresor muy fuerte del sistema nervioso central. La escopolamina o la burundanga, a pesar de que se habla mucho de ellas, en nuestro medio prácticamente no circulan. Y la mayoría de las agresiones sexuales no tienen nunca nada que ver con burundanga. Son rarísimos los casos en que se encuentra burundanga. En el caso del GHB sí que a veces se encuentra, pero el GHB tiene esa dificultad añadida de que el laboratorio sea capaz de detectar que hubo consumo de GHB y no simplemente que hay GHB en sangre y no sabemos de dónde procede. Pero lo que tenemos que tener presente, y ya termino, es que cuando hablamos de sumisión química y cuando hablamos de consumo de drogas con finalidad de agresión sexual, la droga estrella, la que más se utiliza, es el alcohol etílico. Después del alcohol etílico, las benzodiazepinas, y después de las benzodiazepinas, drogas de abuso ilegales como la cocaína. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay distintos tipos de sumisión química. Uno es esa situación en que yo le añado algo a una persona con el fin de sedarla y luego abusar de ella. Otra es una sumisión química en la que yo me aprovecho de que la persona consume una sustancia y no se entera de nada para agredirla o para abusar de ella. Lo más frecuente es esa segunda situación. No es tanto que la persona le suministre a alguien una droga, que vaya con el GHB y se la eche en la bebida, que también puede pasar, sino fundamentalmente que en ambientes de ocio se consume muchísimo alcohol, se consumen muchísimas sustancias y hay algunos que se aprovechan de esa situación y del estado en que está esa persona para obtener unos fines delictivos. Y con eso yo creo que ya es un bombardeo grande de sustancias y hicimos un comentario, un repaso de las más habituales y de las más consumidas. No sé si tenéis alguna cuestión o alguna duda sobre todo esto. ¿Tenéis alguna pregunta? Si me preguntan ellos, pregunto yo. A lo mejor no sé contestar, pero sí, adelante. seguro que lo sabes. El alcohol, exceptuando algunos países que está prohibido, es la que más se consume, o sea, la que más se utiliza. La siguiente, en la que en algunos países está permitido, no sé si aparte de los Países Bajos, es la marihuana. No sé si en más países pasa esto. ¿El consumo en Países Bajos de marihuana es superior al consumo de marihuana en otros países? En general no. La droga más usada en el mundo es el alcohol etílico. Sí, eso ya. Porque por encima de todos. Pero la siguiente a nivel mundial es la marihuana en cualquier medio. En España es mucho más utilizado el cannabis que la cocaína.
independientemente de la legalidad o alegalidad o ilegalidad. ¿Te refieres a eso? Que sí. En algunos países se pueda consumir y en otros no. Realmente no. En España no es legal el consumo y sin embargo el consumo de cannabis está muy extendido. El problema que tiene el consumo de cannabis fundamentalmente es la baja percepción de riesgo que tiene la gente con el cannabis, que cree que no pasa nada, que un porrito realmente no. Y es una droga muy adictiva, es una droga muy tóxica y además es una droga que tiene la capacidad de, en determinadas personas predispuestas, y eso no lo sabemos nunca, puede llegar a causar síntomas psíquicos o problemas de esquizofrenia, problemas psicológicos. Y eso es en determinadas personas, pero nadie sabe quién tiene esa predisposición. Por tanto, el riesgo es mucho mayor del que la gente, la sociedad percibe. Pero el consumo en los Países Bajos no es mucho mayor que el que tenemos en el resto de Europa. Y en el instituto, cuando hacéis análisis de las diferentes drogas, la cantidad de, voy a llamarle, de esporas de cualquier otra cosa, porquería, es que, o sea, a mí lo que siempre me metió miedo en esas cosas es todo lo que puede llevar. ¿Ves cómo producen la coca en estas allí en el medio de la selva en Bolivia? Y te echas a temblar. O sea, hongos al cerebro. ¿Cómo no te mueres una infección antes de hacer? Sí, metes eso en el laboratorio, tienes que tener unas condiciones diferentes a las habituales. También es cierto que nuestro laboratorio es un laboratorio de toxicología forense. Nosotros no somos como Sanidad Exterior, por ejemplo. Nosotros no analizamos alijos de drogas, nosotros analizamos muestras biológicas de consumidores. Por tanto, lo que tenemos son sangres, orinas, pelos y todo tipo de muestras de gente que consumió y ahí detectamos la concentración. La gente que se dedica a alijos o que se dedica a analizar las drogas directamente sí que hay que tener muchísimo cuidado porque ahí puede haber de todo. Pero no, en nuestro laboratorio no nos dedicamos a eso, nos dedicamos fundamentalmente a muestras biológicas. Y ya el consumo ya lo traen puesto. Vale, es increíble. Cuanta más información tenemos, ¿verdad? Más miedo nos da. Ya, pero lo que me parece increíble es que cada vez haya una pues proporción tan grande. Está aumentando. Mira, de un momento tan grande, los riesgos. Cuando todo el mundo se va a comprar yogures bio, ¿no? O sea, sí. Y luego se mete todo eso en... No lo entiendo, es igual. ¿Tenéis... ¿No tenéis más preguntas? Sí. ¿Crees que aparte del ambiente social también tienen culpa las farmacéuticas, sobre todo en años posteriores, que se dedicaban a vender oxicodona, por ejemplo, como si a pastillas a dosis muy elevadas, solo por vender, por ganar dinero? A ver, porque es un negocio. Culpa tenemos todos. Lo que está claro es que las farmacéuticas lo que buscan es vender. Y el que fabrica fentanilo, si luego resulta que se consume más fentanilo, no pregunta porque no sabe si es de prescripción hospitalaria o de qué es. Lo fabrica, lo vende y gana dinero. Tienen culpa, pero no podemos echar toda la culpa a las farmacéuticas. Como decía Esther antes, todos sabemos los efectos, todos sabemos los riesgos y ahí estamos todos consumiendo. ¿Podemos echarle la culpa a las empresas que venden bebidas alcohólicas? Hombre, pues sí, las promocionan, pero no sabemos nosotros los riesgos de consumir alcohol y estamos tomando copas y bebiendo. Sí que es verdad pues equilibrar eso a veces, sí, siempre podemos repartir culpas, pero también tenemos una parte importante de responsabilidad. Toda, yo creo que toda, pero sí que es verdad que el alcohol no me lo receta un médico. Habitualmente no. Y hay determinadas drogas que sí, entonces parece como que es más seguro si me lo receta un médico, esto tanto daño no me puede hacer. Claro, pero eso pasa por eso. Claro, por eso se decía lo de los psicofármacos también, eso pasa con las benzodiazepinas. ¿Quién no toma una benzodiazepina en nuestro país? Es que hay una proporción altísima de gente para la ansiedad, para el insomnio, para mil cosas. La percepción de, bueno, esto me lo dan para dormir, pues no es malo. Claro, pues esto me lo dan para dormir, esta dosis y durante tanto tiempo. Si luego yo, como no duermo bien, a esa dosis le añado una pastillita más y además me lo tomo con una copa por la noche, más tal, pues los efectos son los que son. Y yo sé lo que estoy haciendo porque no estoy siguiendo la prescripción médica. Efectivamente. Pero bueno. ¿Más? Sí, relacionado con lo que estaba comentando ahora. He escuchado que España son los países que más se consume por prescripción este tipo de psicofármacos. No sé
sé si es verdad, comparado con el resto de Europa, el mundo. No, no es que en España consumamos más, es que en España se consume mucho, pero en otros países también. O sea, los psicofármacos están muy extendidos en todos los países. Porque vivimos en una sociedad contrarreloj y porque ¿quién es el que duerme bien en este mundo? Pues casi ninguno, así que los sedantes se prescriben a lo mejor con demasiada alegría en muchos casos, pero no solo en España, no somos los únicos. Pues aquí yo muchas veces hablo de nuestro medio porque es lo que a nosotros nos interesa saber, qué es lo que se consume aquí, pero realmente los psicofármacos, las benzodiazepinas se consumen en todo el mundo. ¿Nadie más tiene algún interés especial en preguntar? No, es la verdad. Les ha dejado, de verdad, les da un poco de vergüenza. No vaya que piense que yo estoy haciendo esta pregunta porque... Que va. ¿No? Bueno, pues entonces te agradecemos muchísimo la charla.